¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Vamos a comenzar esta primera transmisión en vivo que vamos a hacer, eh, donde vamos a platicar de diferentes temas. El día de hoy, para iniciar, quisimos poder comenzar con un tema que nos han preguntado mucho, del cual nos han hablado mucho. Y este tema es la causa psicológica de las enfermedades. Entonces, vamos a comenzar un poquitito platicando sobre los conceptos básicos de esta teoría que desde hace muchísimos años, décadas y es más siglos, han estado, ¿cierto?, en la conciencia de la humanidad. Este concepto de la causa psicológica de las enfermedades lo que plantea básicamente es que nosotros tenemos diferentes hay diferentes factores que influyen en la salud. Y de estos factores que influyen en nuestra salud, entonces uno de ellos es el factor que comúnmente llamamos el factor psicológico. Sin embargo, en realidad nosotros sabemos que en la salud influyen factores físicos, psicológicos, que podríamos decir emocionales, mentales, pero también hay factores espirituales que tienen que ver con nuestras creencias, que tienen que ver con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Y, y también tenemos nosotros factores ambientales. Están de hecho los factores genéticos, están los factores hereditarios. Entonces hay muchos elementos. Realmente sabemos que la salud es un elemento multifactorial. Y los factores psicológicos es justamente el tema el que vamos ahorita en este momento nosotros a iniciar. Bueno, primero que nada yo considero que es necesario hacer una primera distinción entre lo que vamos a llamar los detonantes de las enfermedades. Y vamos a decir que hay dos grandes detonantes: los detonantes físicos y los detonantes psicológicos. Fíjense que la mayoría de nosotros hemos sido educados a lo largo de nuestra vida a reconocer los factores físicos. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, lo primero que piensa es: ¿será que hice algún movimiento incorrecto? Si es, por ejemplo, sobre todo un dolor muscular, un dolor articular, las personas inmediatamente piensan que a lo mejor fue algún movimiento incorrecto que hicieron. O estuvieron en una posición incómoda durante mucho tiempo, en el avión, o se acostaron y a lo mejor en la noche estuvieron en esa posición mucho tiempo, o a lo mejor la almohada, ¿cierto?, no les quedó cómoda y por eso se les generó ese malestar. Pero también pensamos comúnmente en factores físicos como por ejemplo la alimentación. Y pensamos: ¿no será que a lo mejor lo que comí fue lo que me cayó mal? Y de esa manera revisamos mucho si a lo mejor no haya sido que un alimento me cayó mal, una combinación de alimentos también no me hizo muy bien. Y así empezamos a ver comúnmente en cuanto a los factores, nosotros, digamos, de la alimentación como uno de los importantes que podría influir. Pero decíamos que también hay factores hereditarios. De hecho, hay personas que a veces tienen algún tipo, por ejemplo, de enfermedad y piensan si a lo mejor puede ser que como tienen una tendencia genética o hereditaria, por ejemplo, al hipotiroidismo, entonces dicen: no, pues a lo mejor mi problema de sobrepeso es por un problema de hipotiroidismo, un problema genético que tenemos. Y así, comúnmente nosotros tendemos a buscar las causas de nuestras enfermedades en factores externos, sobre todo factores biológicos, factores físicos. Por supuesto que a veces también pensamos que puede ser el medio ambiente. A lo mejor es que tenemos nosotros algún tipo de... estamos sometidos a algún tipo de radiación, o a lo mejor nos expusimos mucho al sol o al frío, y entonces tendemos a pensar, repito, que son factores externos. Sin embargo, lo que esta teoría, ¿cierto?, nos plantea es que siempre, en toda enfermedad, desde las más sencillas, que puede ser una enfermedad como un resfrío,
hasta las más complejas a lo mejor, como son las enfermedades autoinmunes, como puede ser el cáncer, todas tienen un detonante psicológico. Es decir, siempre nosotros podemos pensar o descubrir más bien que paralelo o simultáneo a los factores físicos hay factores psicológicos que están también influyendo. Y esos factores psicológicos están relacionados con las emociones que tenemos, con los pensamientos que tenemos, los sentimientos también, nuestras pasiones, nuestros deseos, todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros decretos, nuestras afirmaciones, las expectativas, todo ese mundo real, que es real, de factores internos que están influyendo. Entonces, descubrir la causa psicológica en realidad es ver cuáles son los factores internos, los factores psicológicos, los detonantes psicológicos que están influyendo. Yo en mi experiencia he podido constatar que cuando las personas descubren los factores psicológicos, pueden realmente sanar. Y aquí es donde hay una diferencia importante que yo creo que es fundamental considerar, que es la diferencia entre sanar y curar. Cuando nosotros curamos una enfermedad, lo que nosotros estamos haciendo es quitando los factores, los síntomas, quitándonos los síntomas. Cuando nosotros estamos frente a una enfermedad buscando no sentir determinados síntomas, entonces eso comúnmente lo que estamos haciendo es curar. Pero cuando nosotros curamos también estamos en una actitud bastante pasiva. Nosotros estamos pensando que seguramente algún puede ser algún medicamento o algún doctor o algún tipo de terapia es la que me va a servir para yo poder, ¿cierto?, quitarme esos tan molestos síntomas que comúnmente nosotros tenemos. De hecho, ya sabemos que en nuestra cultura los síntomas pues los vemos de manera bastante negativa. Tanto es así que en nuestro idioma, en el castellano, la palabra enfermedad, ya sabemos, proviene de una raíz francesa que es enfer y que significa infierno. Por eso es que para nosotros en nuestro inconsciente estar enfermos es estar en el infierno. Y para nosotros, para nuestra cultura, estar enfermo significa tener síntomas físicos. Entonces tenemos la idea de que curarnos es quitar nuestros síntomas físicos. Ahora, sanar, por otra parte, va más allá de los síntomas físicos. De hecho, toma y pone atención a los síntomas físicos, pero solamente como una manera o como una forma de poder penetrar realmente en el significado profundo de la enfermedad. Los síntomas no son más que señales. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Al ratito ahorita les voy a hacer yo unas preguntas. Quienes quieran hacernos algún tipo de preguntas sobre alguna enfermedad, yo les voy a ir explicando cuáles son, les voy a dar una pista para que encuentre cuáles son las causas psicológicas de esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos sanando, nosotros estamos viendo más allá de los síntomas, estamos utilizando el síntoma como una señal para poder encontrar una respuesta comúnmente a situaciones que nosotros estamos viviendo. Hay un autor, comúnmente yo cuando inicio el diplomado del origen psicológico de las enfermedades, inicio con una cita que a mí me gusta mucho y es del doctor Martin Rosman. Esta cita dice: si aprendemos a prestar atención a las señales o síntomas de nuestro cuerpo, podremos aprender de una enfermedad algo que nos ayudará a alinearnos de nuevo con nuestro potencial de bienestar. Entonces, esta cita nos deja muy claro lo que estaba mencionando yo recién, porque él ahí dice que podemos aprender de una enfermedad a prestar atención a las señales o síntomas. Entonces los síntomas nos están indicando algo, por eso en lugar de quitar el síntoma, lo que nosotros debemos hacer es tomar el síntoma, estudiar el síntoma, pero para ir más allá de él mismo.
lo que tenemos nosotros que hacer es utilizar el síntoma como un medio para encontrar la información profunda que el síntoma nos revela. Por eso que nosotros podemos eh, tener un mapa que nos ayude a poder nosotros hacer como un descubrimiento del significado de cada síntoma en cada parte del cuerpo. Si nosotros queremos conocer cómo habla nuestro cuerpo, podríamos decir que hay tres grandes capas, le menciono yo a los alumnos. Hay tres grandes capas que nosotros tenemos que conocer. Una es el significado de las partes del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje tan preciso, tan exageradamente preciso, que no es lo mismo que tú tengas un síntoma en el dedo pulgar que en el dedo meñique, o que tengas un síntoma en la mano derecha o en la mano izquierda. No es lo mismo que tú tengas en tu rostro un síntoma en la frente del lado derecho o en el pómulo del lado izquierdo. Cada parte del cuerpo nos brinda una enseñanza y una información específica, que si nosotros tomamos esa información, vamos a encontrar dos cosas. Uno, ¿cuál es la razón por la que nos enfermamos? Y a la vez, si logramos desmenuzar bien la información del síntoma, vamos a lograr también encontrar qué es lo que necesitamos aprender. Entonces, el síntoma no solamente me ayuda a diagnosticar, sino también a encontrar soluciones. Claro, para eso vamos a tener que tener esta información precisa, este mapa preciso de nuestro cuerpo. Entonces, la primera capa es conocer el significado de las partes del cuerpo. La segunda capa, fundamental a conocer, es lo que se llama conocer la sintomatología. La sintomatología de nuestro cuerpo. Es decir, cómo se expresa el síntoma. Por ejemplo, fíjense que no es lo mismo un síntoma que se expresa del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo. Cuando tú tienes un síntoma del lado derecho, eso significa que esa enfermedad es producto de que tú tienes un conflicto con un hombre en tu vida o con tu parte masculina, es decir, con el ser proactivo, con el salir adelante, con ser emprendedor, etc. Y cuando tú tienes un síntoma del lado izquierdo, significa que tu conflicto es principalmente con una mujer en tu vida. Si la persona, ¿cierto?, es mujer, la persona que tiene el síntoma, entonces puede ser un conflicto con ella misma o con una mujer en su vida, que puede ser su mamá, su hermana, su cuñada, la suegra, cualquier persona en su vida, pero también con su parte femenina, con la parte que tiene que ver con la parte emocional, con el acoger, con la parte artística, con la parte imaginativa, con toda esa área intuitiva de cada uno de nosotros. Entonces, eso es un ejemplo de esa segunda capa que tiene varios elementos. Así también es importante si el síntoma es profundo, si el síntoma es central, de la misma manera como digo que si está del lado derecho o si está del lado izquierdo. Así hay varios elementos que son importantes. Obviamente es fundamental cuando tú tienes un síntoma, con quién estás cuando se presenta este síntoma. Bueno, como paréntesis, pues les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes que se están uniendo, ¿cierto?, a esta primera transmisión en vivo. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación, a este llamado. Gracias a Ana Teresa, gracias, tenemos a Gloria Sánchez, y aquí muchos de ustedes que han enviado saludos, a María Elena Guerrero, a todos ustedes aquí que han dado like, muchas gracias. Esperamos verlos también en la siguiente. Para la siguiente semana, la idea es platicar un poquitito sobre las 5 heridas. Ahorita estamos en este tema de la causa psicológica de las enfermedades. Un fuerte abrazo también a Raquel, esperemos ahí vernos mañana, que parece que vas a poder asistir a la primera clase del diplomado. Rosaelia, también un abrazo. Saludos a todos quienes están en este momento conectándose, Natalia igual. Bueno, entonces estamos en este momento, le estoy comentando las tres grandes capas de conocimiento que nosotros tenemos que tener. La primera, como digo, era el significado de las partes del cuerpo, la segunda, la sintomatología, y la tercera parte ya es conocer el significado específico que tiene cada síntoma. Por ejemplo, cuando una persona
tiene una inflamación, no importa en qué parte del cuerpo sea, pero cuando una persona tiene una inflamación, esa inflamación significa que la persona está enojada. Claro, los síntomas, cada una de estas capas se van sumando a las anteriores. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si alguien dice que tiene un dolor en el brazo, nosotros sabemos que que tiene algún síntoma en el brazo. Vamos ahorita a especificar cuáles pueden ser, pero si una persona tiene algún problema en el brazo ya significa algo importante. El brazo está diciendo que la persona tiene un conflicto con personas que pueden ser de su trabajo o personas afectivamente importantes para ella. O sea, personas que quiere mucho, que le tienen mucho afecto. Esa información la tenemos solamente por saber que es el brazo donde está el problema o está el síntoma. Sin embargo, la otra información que nosotros tenemos es la emoción que la persona no ha sabido manejar. Y el brazo indica que la persona está enojada. Entonces, pensemos en cualquier síntoma. Puede ser dolor, ardor, inflamación, etc. Cualquier síntoma que una persona tiene en el brazo significa que estoy enojado con una persona del trabajo o afectivamente importante para mí. O estoy enojado yo con el trabajo que tengo que ejecutar. Sin embargo, decíamos que la segunda capa, por ejemplo, que era la sintomatología, nos da más información. Vamos a poner el ejemplo de que el problema en el brazo es del lado derecho. Entonces significa que ese conflicto que tiene con alguna persona, por ejemplo, de su trabajo, es con un hombre, porque es su lado derecho. Ahí la sintomatología ya nos aporta algo. Ahora, otro dato importante, si es intenso o no es intenso el síntoma. Entonces imaginemos que el síntoma sea dolor. Si el dolor es intenso, significa entonces que a la persona le duele mucho ese conflicto que tiene. Porque no puede haber dolor físico si no hay dolor psicológico. Entonces, algo le duele adentro y se está expresando físicamente, en este caso, en el brazo. Pero la tercera capa dice que el síntoma nos da una información específica. Entonces, cada síntoma tiene una traducción especial. Entonces, cuando una persona siente dolor, hay dos posibles traducciones de ese dolor. Una es, me siento culpable o me siento herido. Entonces, fíjense cómo simplemente que una persona te diga, ¿sabes qué? Me duele el brazo derecho. Tú con eso ya tienes una información importante. Yo les digo siempre una frase que yo he acuñado hace años, que es, cuando alguien me cuenta sus síntomas, yo escucho una historia. Entonces, si una persona te dice así, de pasadita nomás, te dice, oye, me duele el brazo derecho, tú dices, esta persona está enojada con un hombre de su trabajo. Eso lo sabes inmediatamente. Ahora, si te dijera, tengo mucho dolor, entonces significa que la persona está muy molesta con un hombre de su trabajo. O con las funciones masculinas que tiene que llevar a cabo en su trabajo. Hola Alma, un gusto también saludarte. Muy bien. Entonces, me gustaría dar la oportunidad a que algunos de ustedes nos hicieran algunas preguntas. Creo que ya hay alguna. Por aquí me está María Eugenia Londoño apoyando. Saludos les manda a cada uno de ustedes. Dice que hay ya una pregunta que alguien hizo. Silvia Alzaga pregunta, ¿hay alguna causa por apendicitis? Silvia Alzaga pregunta, ¿hay alguna causa por apendicitis? Claro, efectivamente, el apéndice es una parte del colon, del intestino grueso, y el intestino grueso tiene que ver con tristezas. Comúnmente cuando una persona acumula muchas tristezas, es decir, cuando no tiene alguna tristeza muy fuerte, comúnmente está relacionado con temas del trabajo o cualquier tema que sea ajeno a la familia. Cuando una persona tiene tristeza muy fuerte en esos campos y la persona no se da la oportunidad de drenar, de sacar, de liberar esa tristeza, de llorarla, digamos, de una manera muy sencilla, entonces a esa persona empieza a tener una inflamación del apéndice. De hecho, ya dijimos que las inflamaciones son enojos. Entonces, una apendicitis, como dice itis, es una inflamación del apéndice, significa que la persona está triste y enojada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Pues tiene que liberar el colon. Una de las funciones que tiene el intestino grueso, incluido el colon, es ayudar, ¿cierto?, a que se pueda
a que se pueda liberar, la persona libere todo aquello que no le sirve. Entonces, ahí hay una enseñanza muy importante y a la vez el colon absorbe el agua. Entonces, eso significa, y el agua, ¿cierto? Tiene que ver con, está relacionado también con la capacidad de fluir y con la capacidad de aceptación. Ya les voy a explicar después un poquito más por qué, pero cuando hay problemas con el intestino grueso, significa que también yo tengo que desarrollar la capacidad de aceptar, fluir y soltar. Entonces ahí hay una tarea importante, Silvia, para que la trabajes. ¿Alguien más tiene una pregunta por acá? Sí. Natalia Ansaldúa pregunta por el dolor de cabeza. Dolor de cabeza nos pregunta Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? De Saltillo. El dolor de cabeza indica simplemente que la persona está preocupada. Ahora, les voy a dar un dato muy interesante. Si nosotros dividimos la cabeza en dos partes, hacemos un corte así sagital y la dividimos en dos partes, lado derecho es con hombre y lado izquierdo es con mujer. Por lo tanto, si cuando me duele la cabeza me tiende a doler del lado derecho, estoy preocupado por una situación relacionada con un hombre. Si me duele el lado izquierdo, ya dijimos, es con una mujer. Pero si yo hago un corte de esta forma de mi cabeza, es decir, tiro una línea donde desde la oreja hacia atrás, vamos a considerar la parte trasera, y de la oreja hacia adelante la parte delantera, entonces la parte delantera de la cabeza está relacionado con el futuro y por tanto con tomar decisiones hacia el futuro. Y la parte trasera tiene que ver con situaciones del pasado. Por lo tanto, si a una persona, por ejemplo, le duele aquí, significa que está preocupada con una situación relacionada con un hombre porque tiene que tomar una decisión hacia el futuro. Pero vamos a por ejemplo que le duele aquí atrás. Significa entonces que a la persona le duele, o sea, está preocupado por una situación relacionada con una mujer del pasado. Entonces, dónde te duele la cabeza te va a indicar exactamente cuál es la causa psicológica de qué estás preocupado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Resolver la preocupación. ¿Y cómo se resuelven las preocupaciones? Siendo práctico. Diciendo, a ver, ¿qué necesito yo hacer para solucionar esto? ¿Qué está en mis manos hacer? Lo que está en mis manos lo hago y lo que no está en mis manos lo suelto. Y ahí en el soltar vamos en un momento, yo creo que ese es un tema importante a tratarlo porque soltar implica bastantes habilidades y yo considero que es uno de los aprendizajes fundamentales que todo ser humano tiene que tener en la vida, aprender a soltar. Entonces soltar es aprender, uno de los aspectos importantes de soltar es aprender a confiar. ¿Ok? Bueno, pues ahí tienes, Natalia, una tarea también relacionada con el dolor de cabeza. ¿Otra pregunta? Olivia Bus pregunta, causa por dolor en las articulaciones, en particular en los pies. Dolor en las articulaciones, pregunta Olivia. ¿Alguna parte específica de las articulaciones o en general? Causa dolor en articulaciones, particular en los pies. En los pies. Mira Olivia, los pies están relacionados con están relacionados con tus objetivos en la vida. Y entonces cuando una persona tiene dolor en los pies es porque comúnmente está percibiendo que a veces está muy pesada la carga y no estoy logrando yo poder conseguir los objetivos que yo me he propuesto en la vida. De hecho, la emoción con la que está relacionada es miedo. Entonces, dolor significa me siento culpable, me siento herido y a la vez me duele no poder o creer que yo no puedo conseguir los objetivos que tengo en la vida. Lo primero, obviamente, que hay que hacer ahí, Olivia, es justamente definir cuáles son tus objetivos, revisar cuáles son los obstáculos y como hay miedo, revisar muy bien cuál es también, qué es lo que está haciendo que tú no confíes en que a lo mejor tengas la capacidad para lograr eso. Cuando el dolor se siente mucho en la planta de los pies, eso indica que está resultando la carga muy pesada. Cuando es en los tobillos es porque tengo miedo a dar un paso equivocado. Cuando es en la almohadilla aquí del pie, significa que más bien me hace falta apoyo emocional. ¿Ok? Entonces, pues espero, Olivia, que te haya servido esta información
para que puedas ahí ver, empezar a ver cómo abordar esa situación de tu dolor en los pies. Sole Ana Balón pregunta por hipotiroidismo. Hipotiroidismo, pregunta Sole. Hola prima, ¿cómo estás? Un saludo para toda la familia allá en Chile. Muchas gracias por conectarte. Mándale saludos a Luis, a tu papá y a todos por allá. Eh, mira, Sole, el hipotiroidismo se produce cuando la persona ha desarrollado el patrón psicológico de quedarse callada y de no decir lo que le molesta. Pero ese patrón psicológico fue creado, o más bien fue aprendido por la relación con la madre. Entonces, comúnmente, cuando una persona está con hipotiroidismo, significa que está muy enojada con la mamá. Pero no le pudo decir nada, se tuvo que guardar, se tuvo que aguantar todo ese coraje por algún motivo. Puede ser porque a lo mejor la mamá está enferma y el papá le decía, oye, no te enojes con tu mamá porque tiene un problema, entiéndela. O simplemente pues no te permitían expresarte o te educaron en tu familia para que no pudieras o no hicieras conflicto. Pero repito, una persona con hipotiroidismo indica que se está aguantando sus corajes, que aprendió a no expresarse, que aprendió a no comunicar lo que le molesta. Puede ser que se haya desarrollado a los 20, a los 30 años, a los 35 años el hipotiroidismo en un conflicto o en un enojo que te aguantaste con otra persona. Pero si una persona quiere sanar el hipotiroidismo, lo que tiene que hacer es eh, hablar con la mamá después de hacer un proceso de perdón. Hablar con la mamá, hacer un proceso de perdón y al momento que la persona habla con ella y le puede expresar desde el corazón, sin, eh, sin quejas y sin juicios negativos hacia la madre, si se puede hacer eso, entonces la persona se sana. Y es impresionante porque yo siempre les comento, he conocido muchos casos que he tratado de personas que yendo a hablar con la mamá así con esa actitud total de amor, de perdón, de comprensión y tolerancia hacia la madre, se sanan después de a veces de haber tenido durante 20 o 30 años problemas de tiroides. Y lo más increíble es que personas que a veces ya les han hasta radiado la tiroides, que ya no tienen tiroides, el cuerpo empieza a funcionar como si tuviera tiroides. Entonces es increíble el cuerpo, los mecanismos que puede desarrollar para restablecer el equilibrio. Te mando un abrazote, prima, saludos a la familia. Raquel García pregunta por ardor y dolor en brazos, manos, piernas y pies por retención de líquidos. Ardor en brazos, Manos, piernas y pies por retención manos, de líquidos. piernas y pies. Ok. Hola Raquel, ¿cómo estás? Mira, te comento que el ardor indica que hay enojo. La retención de líquido es un mecanismo natural que ocupa el cuerpo cuando la persona está en una situación en la que se percibe en peligro y amenazada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retiene el líquido para ensanchar, verse más grande y como sentirse con más confianza para enfrentar un peligro o para intimidar a aquello que considera peligroso, que puede ser una persona, una determinada situación, etc. Entonces, ese ardor en manos, en pies, está indicando, ¿cierto?, que hay enojo fuerte con una persona efectivamente importante, o puede ser con el trabajo, o por trabajar, o con situaciones relacionadas con el trabajo. Y el tema de los pies, ya lo comentamos, también tiene que ver con tus objetivos en la vida. Entonces, quiere decir que tienes que hacer un análisis también muy importante de cuáles son tus objetivos en este momento en tu vida y cuál es y el trabajo que tú estás realizando, tratar de congraciarte, entender, comprender y aceptar tu realidad ahorita laboral. Pero te repito, eso es a consecuencia de que, como te decía recién, esa es como el factor secundario de lo anterior que te acabo de mencionar, que es que te sientes en peligro, amenazada, y estás tú tratando, ¿cierto?, de sentirte más fuerte y poder enfrentar eso peligroso. ¿Ok? Te mando un abrazo, Raquel. Nos estamos viendo. Amílcar García pregunta por dolor en los ojos. Dolor en los ojos, pregunta Milcar.
Hola Milcar, ¿cómo estás? Dolor en los ojos significa que me duele algo que estoy viendo. Algo estoy viendo, algo estoy tomando conciencia y eso me genera dolor. Entonces, ahí siempre hay una clave en todas las enfermedades, que es preguntarse cuándo empezó la enfermedad. Porque la enfermedad comienza cuando la persona comienza a estar en conflicto con algo. Entonces tú algo comenzaste a ver y eso que comenzaste a ver te duele. Entonces cuando te empezó el dolor, ahí tú algo empezaste a ver. Y ver significa no es algo que estoy necesariamente viendo fuera. Puede ser algo de lo cual yo empecé a tomar conciencia en mi vida en ese momento. ¿Ok? Ahí tienes una pista, Amilcar, para trabajar eso. Te mando un abrazo. Rosaelia Garza pregunta por dolor en rodilla derecha. Rosadelia pregunta, dolor en la rodilla derecha. A ver si nos puedes escribir aquí, Rosadelia, en qué tipo de movimiento te duele. Si te duele cuando estás de pie y doblas un poquito las piernas, o si te duele al acuclillarte cuando te arrodillas, o si te duele cuando avanzas, cuando retrocedes, subes escaleras o bajas escaleras. A ver si nos pudieras comentar, porque ahí me gustaría darte una información un poquito más específica. Marta Cecilia Londoño pregunta por dolor en caderas. Marta Cecilia, dolor en caderas. Mira, el dolor en caderas, Marta Cecilia, significa que te duele en este momento percibir o pensar o sentir que no te estás pudiendo armonizar bien con tu pareja. Si te duele la cadera del lado derecho, significa que el conflicto que tienes es con tu esposo. Si el conflicto que tienes es del lado izquierdo, significa que estás en conflicto contigo misma por esa situación. O sea, ese conflicto te está juzgando más bien a ti misma. Entonces, significa que tengo miedo porque estoy percibiendo que no me estoy pudiendo armonizar, organizar bien con mi pareja. Entonces, también es un tema de aprender a llegar a acuerdos. Y ahí hay dos puntos fundamentales. Uno, el tema de la sexualidad, tienes que tratar de llegar a un acuerdo, ver qué es lo que está pasando. Y el segundo elemento importante es la parte económica. Ella está también preguntando si le duelen ambos lados de la cadera al dormir. Ah, sí, aquí está, aquí veo a Marta Cecilia que dice que es en ambos y al dormir. Bueno, entonces quiere decir que el juicio, esa dificultad para poder estar en armonía con tu pareja o con la situación de pareja en tu vida, estás haciendo juicios hacia la pareja y hacia ti misma. Y el hecho que se presente el síntoma cuando tú duermes indica que efectivamente tu conflicto es con tu pareja, lo refuerza, porque pues es con él con quien estás seguramente cuando se presenta el síntoma. O si él ya no estuviera porque hubo un divorcio o una separación, pues indica que te está recordando cuando estabas con él. No sé si Rosaelia nos dio información sobre la rodilla derecha o izquierda. Todavía no. Ahí estamos esperando, Rosaelia, a ver si nos puedes comentar en qué tipo de movimiento es el que te duele. Luna. Ahí dice Rosaelia, dice, es una tía mía, a ella le duele al pararse, camina cojeando, ella dice que es la ciática, tiene 78 años. Ok. Bueno, cuando es al pararse significa que mi vida me está resultando pesada. Cuando es al hacer el movimiento como de levantarse, significa que cargarme a mí mismo me duele. Entonces, significa tengo miedo de no poder cargarme a mí mismo, cargar con mis responsabilidades, cargar con mi propia vida. Tiene 78 años y a veces a esa edad justamente responsabilizarse completamente, a veces ser totalmente independiente, es un tema muy importante para las personas de esa edad. A lo mejor por ahí va Rosaelia. Un abrazo. Luna pregunta por dolor en la boca. Hola Lunita, ¿cómo estás? Dolor en la boca. Me la saludas ahí, Evelyn, por favor, a Lunita. La boca tiene que ver con el comer, el hablar o el besar. Yo creo por tu edad que tiene que ver más bien a lo mejor por el hablar o el comer. Pero revisa primero, Luna, si efectivamente es que te duele decir ciertas cosas. O sea, que tú crees que si dices ciertas cosas, entonces
te vas a sentir mal tú. O también a lo mejor temes lastimar a otras personas cuando digas algo. Entonces, lo que tienes que aprender, Lunita, es a decir las cosas sin lastimar a nadie. Ahí está el trabajo. Te mando un abracito. Pamela Bruna dice, me da gusto verte tan realizado. Me diagnosticaron fibromialgia. ¿De dónde proviene? No quiero ser esclava de la pregabalina. Saludos desde Chile, un abrazo. Hola Pame, qué gusto de escucharte, verte por acá, tus mensajes. Mira, la fibromialgia en realidad es una enfermedad que, como es una enfermedad autoinmune, entonces significa que el sistema inmunológico está trabajando de sobremanera, o sea, se está sobreesforzando. Entonces eso significa que tú estás a la defensiva. Algo pasó con alguna persona, comúnmente es la pareja. Entonces, algo pasó con alguna persona en la cual tú sientes o tú sentiste que tenías que estarte defendiendo o sientes que tienes que estarte constantemente defendiendo, como que no te puedes dejar. Pero para que se genere eso significa que se desarrolló un tipo de resentimiento. Y aquí nomás quiero aclararles algo. Resentimiento no significa que tengo odio hacia la persona. No, el resentimiento lo que indica es que yo me percibo o creo que fui herido injustamente por alguien y eso me molesta mucho. Entonces, el resentimiento es un sentimiento que es defensivo, es una respuesta defensiva. Sin embargo, el odio es una respuesta ofensiva, yo quiero destruir, maltratar. En cambio, repito, acá lo que nosotros estamos haciendo en el resentimiento es simplemente defendernos. Por eso en el resentimiento nos ponemos así como encrispados, ¿cierto? Porque no queremos que nos vuelvan a hacer lo mismo. Entonces, tu fibromialgia es la tensión de tu cuerpo que está desarrollando como una armadura en sus músculos, como Lowen dice, una armadura muscular. Está desarrollando una armadura muscular para protegerte, porque te repito, estás a la defensiva en una situación con una persona. Revisa ahí comúnmente, eso se relaciona a la pareja o al padre. Un abrazote enorme, Pamé. Cristina Guardado de Acosta dice, si me podrías decir el significado del dolor de ambas rodillas, ni para poderse poner en cuclillas. Ok, dolor de ambas rodillas, dice Cristina. Sí. Cristina Guardado. 29 años. Ok. Mira, les voy a decir cuáles son los 3 elementos con los que se relacionan las rodillas. El primer elemento, o sea, siempre es miedo, la emoción es miedo, pero en 3 áreas o aspectos diferentes de la vida de las personas. Puede ser miedo a avanzar hacia el futuro, o sea, tengo miedo de no poder lograr las cosas que yo quiero. Esa es una. 2, tengo miedo de no poder cargar con ciertas responsabilidades que me resultan pesadas. Esa es la segunda. Y eso es comúnmente cuando la persona está de pie y dobla solamente un poquito las piernas. Y cuando ya duelen las rodillas, que impide que la persona se pueda cuclillar o pueda arrodillarse, eso significa que tengo miedo a reconocer ciertas limitaciones que yo tengo o incapacidades que yo tengo, y a la vez puede ser que tengo miedo también a pedir perdón. Eso segundo que te digo es lo primero que yo te diría que reflexionaras. Si tienes miedo a pedirle perdón a alguien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues relajarse, aceptar las limitaciones de uno. Todos tenemos muchísimas limitaciones. Y de la combinación de las limitaciones y de las capacidades es que cada uno de nosotros somos seres humanos únicos. Y entonces, aceptar esas limitaciones, pero también desarrollar la capacidad también de pedir perdón, que está relacionado con aceptar también que nosotros cometemos esos errores. ¿Ok? Un abrazo, Cristina. Kiki Alvarado pregunta, ¿la sinusitis en qué tiene su origen? La sinusitis, Kiki, mira, te comento. La sinusitis está relacionada con tristezas que no se han llorado
y que son tristezas de hace tiempo, son del pasado. No son tristezas actuales de ahorita, porque cuando son así o de hace poco tiempo, comúnmente eso se expresa en un resfrío. Pero cuando es una sinusitis quiere decir que son tristezas guardadas, tristezas por situaciones del pasado que no se han todavía superado. ¿Ok? Entonces tienes que darte simplemente permiso, Kiki, para llorar. O sea, trata tú de conectar. Cuando te empezó la sinusitis, te vas a dar cuenta que ahí tuviste una tristeza muy grande, seguramente alguna pérdida que no lloraste, y date la oportunidad de llorarla. Y si tú lloras eso, ya la hiciste. Se te va a ir. ¿Por qué? Porque las flemas no son más que lágrimas condensadas. Entonces lo que tú tienes que hacer es llorar para que se liberen esas lágrimas que tienes ahí acumuladas. Un abrazo, Kiki. Natalia comenta, ¿cómo puedo hacerle para no transmitir las emociones a mi bebé para que él se sienta seguro? ¿Cómo hacerle para no transmitir las emociones a mi bebé y para que él se sienta seguro? Lo importante es cómo tienes que estar tú. Uno no puede evitar transmitirle porque eso es un proceso totalmente inconsciente. La madre transmite totalmente sus emociones al bebé antes de los 7 años. Sin embargo, aquí hay una parte importantísima, Natalia, que es tu tranquilidad emocional. Tú tienes que estar bien, tú tienes que estar tranquila, tú tienes que aprender a manejar tus emociones. Es decir, lo que tú necesitas es hacer toda una chamba en tu inteligencia emocional. Y lo más importante, para que se produzca una somatización, se genere una enfermedad, tenemos nosotros que manejar incorrectamente las emociones. Y comúnmente lo que tiene que pasar es que yo tengo que reprimir la emoción, es decir, no tomar conciencia de ella. Por lo tanto, una de las cosas que te puede servir es simplemente estar lo más consciente posible de lo que tú estás sintiendo. Eso asegura que el proceso de somatización no se vaya a dar. Porque recuerden, la somatización no es más que el mecanismo del cuerpo para que tú reconozcas las emociones que no has sabido manejar, que las has o reprimido o contenido o que las has manejado de manera descontrolada, que son los 3 vicios o maneras incorrectas de manejar las emociones. Carmen Rodríguez pregunta, ¿me podría decir por qué se origina el mal funcionamiento de los riñones? Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Respecto a los riñones, híjole, mira, esa es una de las zonas que yo digo más complejas del cuerpo. Se relacionan con 4 elementos. Primero que nada, la emoción también siempre la misma y es miedo. Pero entonces, ¿miedo a qué? Una, puede ser miedo a que se produzca un desequilibrio en mi relación de pareja. 2, miedo a un problema legal. 3, miedo a un problema económico. Y 4 es miedo a no poder cargar con una responsabilidad que me resulte muy pesada. Esos son los 4 elementos. Entonces, el mal funcionamiento del riñón te va a indicar eso. Metafóricamente se dice, por ejemplo, que la orina representa el dinero y por tanto el riñón es el que produce el dinero. Por lo tanto, si la causa estuviera relacionada en lo económico, significa que tu problema no es para administrar el dinero, sino para producirlo. Entonces revisa esos cuatro aspectos. Una responsabilidad que me resulta pesada, algo legal, la relación de pareja o lo económico. Un abrazo, que estés bien. Diana García dice, a mi hijo se le rompió el tímpano y no le hace el antibiótico hasta que se lo cambiaron. Por lo regular padece de los oídos. Hola Diana, ¿cómo estás? Mira, hay una realidad física que es el hecho de que hay niños que son muy sensibles en sus oídos a los sonidos, o sea, tienen una sensibilidad mayor. Eso es por una parte. Pero entonces, desde el punto de vista psicológico, tú tienes que considerar que el oído está relacionado con enojos. Algo está escuchando el niño que le molesta mucho. A veces, nosotros, los padres, cuando regañamos a los niños, los regañamos muy fuerte, o sea, gritamos. Y como digo, cuando los niños son muy sensibles auditivamente, entonces cualquier gritito ya los estresa mucho y se molestan, se frustran,
porque como niños a veces no te pueden poner un alto a ti, no te pueden poner un límite. Entonces, una de las recomendaciones básicas que yo les digo es no lo grites. Evita gritarlo tú o gritarlo tu esposo, o revisar si estuviese en algún ambiente en el colegio donde hubiesen muchos gritos que a él lo estresaran mucho. Eh, pero está indicando eso, que está enojado por algo que está escuchando. Mientras más pequeño es el niño, o sea, si tiene menos de 7 años, comúnmente, como digo, tiene que ver mucho con que a lo mejor está escuchando gritos en su casa o a lo mejor en el colegio. Comúnmente, cuando una persona ya es mayor y tiene el mismo problema, a veces puede ser que esté enojada por lo que ella misma se está diciendo, lo que está escuchando que ella misma se dice. ¿Ok? Pero en este caso, como dices que es un niño, yo te diría, revisen ustedes si a lo mejor al momento que lo regañan o le dicen cosas, el niño, o sea, lo hacen a lo mejor con la voz muy alta y el niño eso le está generando mucho estrés. Ahora, quiero comentarles que el día de mañana nosotros vamos a iniciar justamente el diplomado del origen psicológico de las enfermedades en el Centro Vida Salud Integral. Muchos de ustedes ya lo conocen, hemos estado ahí compartiendo y están invitados. Es mañana de 4 a 7 p.m. y pueden comunicarse al teléfono 833-555-44. Quiero comentarles también, para quienes están escuchándonos de otras ciudades o de otros países, que este diplomado también lo pueden tomar en línea, de manera presencial. Entonces, si a ustedes les interesa, quienes están en Chile o están en otras ciudades, también lo pueden tomar y les explicamos nosotros cómo es el proceso. Es cosa que se comuniquen con la secretaria, con Sandra, ahí en el centro, y ella les explica cómo realizar este procedimiento. Y pueden tomar las clases, repito, en vivo, hacer preguntas igual que acá, cada sesión. Este diplomado, el primer semestre, son 15 sesiones y son 3 horas semanales, martes de 4 a 7. Así que están cordialmente invitados. ¿Alguien más quiere hacernos alguna pregunta? Una última preguntita. Pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se conectó, que nos hizo preguntas. La verdad, eso es un gusto para mí poder atenderlos, poder compartir estos temas que han sido mi pasión y mi vida por muchos años. Aquí Dina nos está haciendo una pregunta. Una trombosis que le afectó el lado izquierdo. Ok. Una trombosis, un trombo en el cerebro. ¿Dónde sería el trombo? Dolor en el cuello significa que me duele, Silvia. Si es en el cuello por el costado, significa que la persona está enojada y no está comunicando lo que le está molestando. Tiene que expresar lo que le está molestando, algo que le enoja. También quiero comentarles, cierto, que pues en el centro nosotros tenemos asesorías. Si ustedes también de pronto necesitan digamos, profundizar un poquito más en esto y quieren tener un seguimiento para poder llevar el proceso de sanación completo, pues ahí en el centro también tenemos asesorías personalizadas para poder apoyarlos. Por ahí comentó... Dina está diciendo que es en el cerebro y no hay derrame, es trombo. Ah, ok. ¿Es en el cerebro entonces de qué lado? ¿Otra vez? En el cerebro del lado izquierdo. No alcanzo. Sí, le afectó el lado izquierdo. Le afectó el lado izquierdo del cuerpo. Entonces eso quiere decir que su conflicto, si es en el lado izquierdo, el trombotocarcio en el derecho, su conflicto es con alguna mujer. Hay algo que le preocupa a esa persona relacionado con una mujer en su vida y eso no lo ha resuelto. Comúnmente los trombos se producen por preocupación y por enojo. Entonces algo le preocupa y le molesta mucho en relación a una mujer y no lo ha podido resolver. Hay que platicar con esa persona para encontrar qué es lo que le tiene tan preocupado o preocupada. ¿Ok, Dina? Liliana Cavazos pregunta por que se le hinchan los pies, arden y se sienten cálidos.
Se le hincha los pies, arden y se sienten calientes. Bueno, eso significa que la persona ahí está haciendo un proceso también de retención de líquido, como comentamos hace un momento, que nos preguntaban también, significa que estoy en una situación en la cual estoy tratando de defenderme de alguien, estoy en una actitud de defenderme de algo, de alguien, de alguna situación, me siento en peligro, me siento amenazado y estoy tratando como de ensanchar para poder, ¿cierto?, lograr eso, pero el que se hinche los pies indica, ¿cierto?, que esa situación me está afectando en mis objetivos, no los tengo claros, o esa amenaza hace que yo no pueda conseguir los objetivos que tengo en la vida. ¿Ok? Ahí para que lo reflexiones, Silly. Un abrazo. Mari Carmen pregunta por la diabetes. Mari Carmen pregunta por la diabetes. Ok. La diabetes significa que la persona está preocupada por situaciones comúnmente relacionadas en el trabajo, pero son situaciones que le preocupan tanto que le quitan la alegría de vivir. O sea, perdón, no la alegría de vivir, perdón, la dulzura de la vida. O sea, esa persona está tan preocupada que ya no está haciendo cosas que le generen gusto. Entonces, una de las cosas, de los aspectos importantes que tiene que trabajar la persona cuando tiene la diabetes es organizar su vida para poder hacer cosas que disfrute. Tiene que darse permiso de disfrutar y ver por qué el trabajo le está generando tantas preocupaciones. También tratar de resolver esas preocupaciones que tiene. Como decíamos, las preocupaciones se resuelven desarrollando una actitud práctica frente a la vida. Y pregunta nuevamente Gloriana González por dolor atrás de las rodillas, por mala circulación y varices. Gloriana González, dolor detrás de las rodillas. Bueno, esos dolores detrás de la rodilla, lo que se llama la corva, significa que tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a fracasar. Y cuando es de ambas rodillas, significa que tengo miedo a fracasar en una situación que involucra tanto a hombres como a mujeres. Entonces ahí tienes que revisar, Gloria Elena, que tienes miedo a que a lo mejor fracase, que no se pueda lograr lo que tú estás queriendo. Un abrazo, saludos, Gloria. A Felipe. ¿Algo más? Bueno, pues ha sido realmente un gusto saludarlos, como digo. Les envío un enorme abrazo. Espero que para la siguiente semana, el lunes de la siguiente semana, ya les voy a informar yo la hora exacta, se puedan también contactar y les voy a hablar ahí sobre un elemento muy importante que está relacionado con las heridas psicológicas que nosotros tenemos. Las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo, las 5 heridas psicológicas que le dan la forma a nuestro cuerpo. Por ahí pregunta Carla, las varices. Las varices comúnmente, Carla, están relacionadas con un conflicto que tiene la persona porque percibe que está pasando por situaciones que le resultan muy pesadas. Y comúnmente, para que una persona presente varices es que no está reconociendo el miedo que tiene. Entonces tiene miedo a no poder cargar con responsabilidades que le están resultando muy pesadas. Por eso que uno de los síntomas, principalmente de las varices, es eso, una sensación de pesadez también en las piernas. ¿Ok? Y otra cosa importante, significa que la persona también está percibiendo que esas responsabilidades se le salen de su control, que no puede controlar eso. ¿Ok? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Les mando un enorme abrazo. Que Dios los bendiga y seguimos ahí en contacto. Gracias a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego.